Vamos a ver un par de ejemplos más, ¿sí? Entonces aquí citamos autor corporativo. Vamos a ver acá. Bueno, podemos ver alguna situación más, ¿verdad? Qué sé yo, alguna ley o algo que ustedes quisieran, un decreto que tenga, alguien que tenga un decreto ahí a la mano y que me lo diga para poder también ver, porque cuando estamos hablando del Congreso de la República y de todos esos este, entidades, también se convierten en autores corporativos. Entonces, si alguien me pudiera dar un decreto o algo de una ley que tenga para poder citarla. ¿No? Bueno. Aplica el Código Penal, decreto 1773. 17-73. 3. Aquí está. Va. Vamos al Código Penal de Guatemala. Ahora, voy a explicar acá, con las leyes, es una cuestión un poquito rara cómo poder citarlas, pero lo vamos a explicar. Voy a irme para acá. Entonces, el decreto 1773, Código Penal de Guatemala, y está todo lo que habla, ¿verdad? Entonces, digamos, sentencia extranjera. Voy a copiar esto por acá. Solo voy a colocar cómo citar una ley para que diferencie lo que tenemos en la parte de arriba. ¿Estamos? Bueno. Entonces, lógicamente, cuando uno está viendo artículos, los puede copiar, pero en la mayor parte uno los tiene que explicar a la hora que los está citando. Empieza a no explicar el por qué y para qué. Salvo que sea muy necesario copiarlo literalmente, se copian. De lo contrario, se explican, ¿verdad? Vale. Entonces, vamos. Según, para iniciar la parte de cómo poder desarrollar el proceso, estamos en la página 2. Veamos acá que el artículo 6 está en la página 2. Ahora, nos vamos a referencias y le vamos a agregar, insertar una nueva cita, agregar nueva fuente. Ahora, si podemos ver acá, dice libro, sección de libro, artículo de revista, artículo de periódico, aparece informe. Algunos decían sección de libro, pero no es un libro. ¿Es un sitio web? No, no es un sitio web. ¿Es un documento montado en un sitio web? Tampoco es un documento. ¿Es un medio electrónico? No, porque no es una USB, no es cualquier otro medio. ¿Arte? No, no es una pintura. ¿Grabación de sonido? No, no estamos grabando conversación. ¿Función? Tampoco. No es una película, ni es entrevista, ni es patente. Nada de eso. ¿Es un caso? No, no es un caso judicial, es otra cosa. Varios. Como no existe, esa parte la colocamos en varios. Y nos vamos acá. ¿Y qué es lo que vamos a registrar acá? Nos vamos al inicio, ¿verdad? Decreto número. Bueno, entonces decimos decreto número 17-73, coma, Congreso de la República de Guatemala. ¿Sí? ¿Ya? Aquí no va a ir el nombre de la ley, sino va Congreso de la República de Guatemala. Entonces, Congreso de la República de Guatemala. Punto. Títulos. Entonces, acá en el título ya colocamos Código Penal de Guatemala. ¿Sí? Ahora viene acá. Voy a correr esto. Dice, título de la publicación, lógicamente Código Penal de Guatemala.
voy a colocar esto. Año, tipo de medio, pues aquí fue impreso, ¿verdad? Año, 1973. 1973. Mes, no dice, día tampoco, ciudad es Guatemala. Provincia, Guatemala. País es Guatemala. Ahora, la editorial, o sea, quien sacó a la luz, ¿verdad? En los códigos, en todo esto, rara la vez, pero no vamos a tener editorial, ¿verdad? Entonces, podemos decir sin editorial o podemos colocar Congreso de la República de Guatemala. Páginas que trae son 118. Pues aquí colocamos 118. ¿Ya? Entonces, ya vemos que aquí teníamos 118. Volumen no hay, edición no hay, número tampoco, traductor, regulador, título no estándar, medio no, eso no lo vamos a colocar. Aquí podemos colocar en qué año se realizó la consulta, pues podría ser, no hay problema, y podemos omitir. Ahorita lo vamos a omitir, ¿verdad? Para que podamos ver eso, y después vamos a colocárselo para que veamos la diferencia que va a pasar, ¿verdad? URL, pues lógicamente podríamos colocar esta URL. Hoy no, porque no es un documento indexado. Y vamos a aceptar. Ahora, vean. Cuando ya estamos acá, dentro de la cita, o sea, dentro de esta parte, no debe ir el Congreso de la República de Guatemala, aunque sí lo hemos emitido, ¿verdad? En ese punto. Nos va de esta manera. Editamos y lo convertimos en texto estático y lo que quitamos es Congreso de la República de Guatemala y solo queda decreto número 1773 de 1973. Afuera sí ya podemos colocar el nombre. Según el decreto número 1773 de 1973, puede ser que uno diga, ¿verdad? En estos valores, lo siente, permítame un momentito. Voy a recapitular. Vamos a tener acá, lo teníamos de esta manera, sí. Entonces el decreto, tuvimos que quitar la parte, eliminar la parte del Congreso de la República. Solo dejamos esto entre paréntesis y esta parte de acá se le agregamos donde dice en su artículo 6 da a conocer lo referente a sentencia extranjera, ¿verdad? Entonces dice, en los casos de los incisos primero y sexto del artículo anterior, etcétera, o sea, esto es todo lo que nosotros copiamos, ¿sí? Que llega así hasta acá, pero como lo marcamos y tiene 51 palabras, si me era 40, le damos enter. Aquí colocamos 2 puntos y aquí enter. En mayor a 40 palabras, todo el texto tiene que tener sangría. Aquí al final colocamos el número de página, P. Punto, y el número de página es la página número 2. Entonces, 2, cerramos y punto. ¿Ya? De esta manera, es como nosotros hemos generado la referencia de lo que es un autor corporativo, principalmente cuando es un decreto. ¿Ya? Entonces, lo tenemos de esta forma. ¿Sí? Bueno. Vamos a continuar. Tenemos que ver un par de cuestiones más. ¿Sí? Cuando estamos citando una ley, es un autor corporativo. Primero colocamos el número de decreto. El número de decreto está acá, decreto 1773. ¿Ya? Coma. De ahí colocamos quién promulga o promueve o crea el decreto. En este caso es el Congreso de la República de Guatemala. Por eso colocamos Congreso de la República de Guatemala. ¿Cuál es el título? Código Penal de Guatemala. Entonces colocamos el título aquí. Código Penal de Guatemala. Título de la publicación sigue siendo la misma, ¿verdad? Código Penal de Guatemala. Año, como es 73, lógicamente es el año, es 1973. Mes no tiene, día tampoco. Ciudad, Guatemala. Provincia o estado, sigue siendo Guatemala. País, Guatemala.
Y nos vamos hacia abajo, editorial. La editorial, o sea, quien revisa, establece, genera, ¿verdad? Todo el escrito es el Congreso de la República. Podemos colocar Congreso de la República o colocamos SE sin editorial. Páginas, ¿cuántas páginas tiene? Tiene 118, están acá. Le decimos 118. Todo esto no, porque no es un libro, entonces por eso no va. URL, pues, si lo tenemos en electrónico, lo colocamos acá y lo dejamos en esta parte, ¿verdad? Le damos a aceptar, entonces vemos que aparece así, ¿sí? Vemos que aparece aquí. Entonces, acá yo tengo que es el decreto número 173 del Congreso de la República de Guatemala, que se estableció en el año 1973. Entonces, para comenzar, digamos, a hablar acerca de lo que quiero colocar, según él, y me da chance de colocar decreto. Pero esto que dice Congreso de la República de Guatemala no debe de ir aquí en la cita. Eso va a ir en la referencia bibliográfica, o sea, en la bibliografía. Entonces acá, ¿qué hago para eliminarlo? Me coloco aquí, le doy clic, le digo convertir en texto estático. ¿Sí? A la hora de convertir en texto estático, entonces yo ya puedo editar y ya puedo eliminar Congreso de la República de Guatemala. ¿Ya? Y entonces ya queda acá. En su artículo 6, da a conocer lo referente a sentencia, y vamos a ver lo que lo que habíamos colocado. Sentencia extranjera, digamos, ¿no? Aquí todavía no he colocado lo que aquí dice, solamente digo en su artículo 6 da a conocer lo referente a sentencia extranjera. Entonces, voy a tomar lo que dice esto y lo voy a pegar acá. Pego ahí primero, pero lo que tengo que comprobar es cuántas palabras tiene. ¿Ya? Entonces, lo voy a seleccionar. Me dice que tiene 51 palabras. Entonces, si fuera, como es mayor a 51, entonces aquí tengo el autor, ¿verdad? Cuando el autor va de primero, así se hace como lo estamos haciendo acá. Tengo el autor, 2 puntos, tengo el texto. Pero como el texto es mayor a 40 palabras, dice la norma que no solo la primera línea debe llevar sangría, sino todo el párrafo. Nos colocamos al inicio de la segunda fila y le damos con la tecla tabulador un espacio y ya nos genera la tabulación. Como lo copiamos literalmente, acá le damos coma, abrimos paréntesis y tenemos que colocar el número de página, P. Punto. Ese artículo 6 está en la página 2, entonces P2, ¿verdad? Punto. Ahora, aquí voy a volver a explicar, acá no necesitamos que diga Congreso de la República de Guatemala, porque si ya sabemos que es un decreto, el número de decreto y el año, pues sabemos que está emitido, ¿verdad? Aquí no tiene que ir ese punto, no tiene que ir ese valor, ¿ya? De esta manera es como lo integramos. Ahora, voy a hacer esto por acá y me voy a ir más abajo. Si yo me voy hacia acá, me voy aquí a referencias, ¿sí? Y aquí en la parte de referencias, dice bibliografía. Yo le doy acá a bibliografía, lo que va a hacer me va a insertar la bibliografía, ¿va? De las referencias que ya tengo. Como borré las demás, solo tengo el decreto. Entonces dice decreto número 1773, Congreso de la República de Guatemala, 1973, Código Penal de Guatemala, ¿verdad? Tiene 118 en Guatemala, sin editorial obtenido de. Ahora, acá es donde me tiene que aparecer Congreso de la República de Guatemala. ¿Sí? Porque acá ya tengo terminado todos esos valores, ¿verdad? Entonces, por eso lo tengo en este punto. ¿Ya?
Voy a pausar y vamos otra vez con las preguntas y ustedes me dicen qué valores tenemos. Bueno, acá, decreto 1773. Este número está haciendo referencia, ¿verdad?, al nombre del decreto, ¿verdad?, que es el Código Penal de Guatemala. Entonces, decreto es igual a decir Barrera, o sea, Barrera es el apellido, ¿sí? Carlos es el nombre y aquí el número de decreto hace referencia al nombre del decreto. Aquí nos está diciendo el año de publicación y tenemos el año de la publicación. ¿Ya? Entonces, siguiendo la norma que nos dice qué es lo que debe citarse, cómo debe citarse, pues lo establecemos de esta manera. ¿Verdad? Eso es lo que vemos acá. Por eso es que lo tenemos de esa forma. Le quitamos la parte del Congreso de la República de Guatemala porque es sobreentendido que es parte de, pero eso ya va donde ya tenemos por completo la parte bibliográfica. Aquí en la cita solo va nombre, perdón, apellido, nombre y año. En la bibliografía ya van todos los datos explayados para que se pueda tener ya en perspectiva todo lo que nosotros estamos desarrollando como cita. ¿Ya? Por eso es que lo tenemos de esa manera. No sé si ahí sí se pudo comprender. Sí, Lick, gracias. Bueno, ¿alguien más que tenga más preguntas? O que tenga dudas con otro tipo de cita, por favor. Lick, yo tengo una duda. Al momento de que hagamos nuestras citas, siempre tiene que ir con sangría. Bueno, la norma APA dice que, así como esta, me dice usted, vamos a irnos hacia abajo. Voy a hacer lo siguiente. Si es menor a 40 palabras, solo la primera fila lleva sangría. Si es mayor a 40 palabras, todo el párrafo lleva sangría. ¿Sí? Ejemplo. Voy a tomar esto como ejemplo para que podamos ver. ¿Estamos? Solo por la parte ejemplo. Veamos acá. Menor a 40 palabras. Dice, según el decreto tal, en el artículo tal, etcétera, y nos habla de esto. Si vemos, tiene 30 palabras. 30 de 245 palabras. 30. Y es menor, ¿verdad? Yo puedo colocar este elemento así, o puedo colocarlo aquí ya, ¿verdad? A continuación. Como es menor a 40 palabras, yo lo tengo que entrecomillar. Si lo coloco así. Y acá, digamos, que le digo que fue la página 2, ¿vale? Donde la sacamos. Pero si yo, ¿verdad? Genero este valor así, tal y como está, como es menor a 40 palabras, se va a quedar de esta manera. Ahora, si yo inicio hablando el texto, lógicamente esto me queda de esta manera. Y todo esto ya se va para acá al final, juntamente con el número de página. Ahora, ¿por qué? Aquí primero colocamos al autor y de acá el texto, y entonces lógicamente la página acá porque la colocamos literalmente. Pero cuando iniciamos con el texto, el autor va al final y entonces de una vez le ingresamos ahí el número de páginas. Esto es cuando son menores a 40 palabras. Menores. Cuando acá es mayor a 40, siempre va a ser de esta manera.
se coloca el autor, 2 puntos, y acá, ¿verdad? Lo teníamos de esta forma o de esta manera. ¿Ya? Lo teníamos así de esta manera. Entonces, a la hora de establecer, digamos, ese valor, lo teníamos así. Pero al marcarlo y verificar las palabras, tiene 51. Entonces, es mayor a 40 toda vez que nosotros copiemos algo literalmente y sea mayor a 40 palabras, todo el párrafo, no solo la primera línea, sino todo el párrafo, tendrán la sangría. ¿Ya? Entonces, esa es lo que nos dice la norma, nos dicta la norma.